Si hiciste clic en este vídeo, probablemente sientes que has perdido el control de tu propia vida, el control de tus emociones y tus reacciones. Si te sientes así, entiende algo, no perdiste el control de tu vida por la procrastinación. No fue la adicción. No fue la falta de disciplina. Lo que te trajo a este punto es algo más antiguo, más silencioso y mucho más difícil de ver. Y la prueba de eso está en un momento simple. El momento en que más te necesitabas a ti mismo, y simplemente no estabas ahí. En el año 1600, un samurái llamado Miyamoto Musashi combatió más de 60 duelos a lo largo de su vida. Nunca perdió ni uno solo. Pero hay algo que la mayoría de los libros rara vez te cuenta. Musashi solía llegar a sus duelos con horas de retraso. Descalzo, con ropa inapropiada, ignorando por completo el protocolo esperado. No porque fuera descuidado, sino porque había dominado algo que sus oponentes no tenían, la compostura interior. Mientras ellos esperaban con ansiedad, agotando su energía mental antes de que la batalla siquiera comenzara, Musashi permanecía tranquilo e inquebrantable. En muchos sentidos, la batalla ya estaba decidida antes de que se hiciera el primer movimiento. Tras completar su obra filosófica más famosa, El libro de los 5 anillos, Musashi murió. Pero las ideas que dejó atrás describían algo que la neurociencia moderna tardaría siglos en comenzar a comprender. La capacidad de separar el estado emocional de la acción. De no ser controlado por lo que ocurre fuera de ti, sino ser gobernado por lo que existe dentro. Investigadores de la Universidad de Harvard han descubierto que la mente humana pasa aproximadamente el 47% de su tiempo de vigilia en un estado de divagación. Vagando, reaccionando y procesando estímulos de forma automática, sin ninguna dirección consciente. 47%. Casi la mitad de tu vida ocurre sin que tú estés realmente presente. Matteo Santiago entendió esto, no porque hubiera leído a Musashi, ni porque conociera los estudios de Harvard. Lo entendió porque estaba viviendo esa estadística en tiempo real. Estaba sentado en una oficina de ventas en el piso 13 de un edificio en el centro de Manhattan, con una meta que no había podido alcanzar por tercer mes consecutivo. Nueva York no es solo una ciudad. Es una prueba de presión continua. Y Matteo, que había crecido en la tranquila y verde quietud de Vermont, estaba siendo aplastado por esa prueba, en silencio, metódicamente, sin comprender del todo por qué. Este vídeo trata sobre lo que él descubrió. Trata sobre el protocolo de 90 días que puede desarrollar en ti un nivel de autocontrol casi aterrador. Y trata sobre un nivel de control que nadie jamás te enseñó, pero que lo cambia todo. Este canal existe para personas que ya se han dado cuenta de que la mayoría de las respuestas que ofrece el mundo no son suficientes. Si eres una de esas personas, estás en el lugar correcto. Suscríbete al canal, porque el próximo vídeo cubrirá los 10 conceptos japoneses más importantes que pueden reprogramar tu cerebro. Asegúrate de estar suscrito y tener las notificaciones activadas para no perdértelo. Ahora, volvamos al vídeo. Capítulo 1. El hombre que no podía encontrarse a sí mismo. Matteo no era un hombre sin potencial. Se había graduado con honores. Se había mudado a Nueva York con un nivel de determinación que pocos de sus amigos en Vermont podían entender. Había conseguido el trabajo que quería en una empresa tecnológica mediana, trabajando en un equipo de ventas que cerraba regularmente negocios de 6 cifras. El problema no era falta de inteligencia. El problema era que cada vez que la presión aumentaba, y en ventas la presión nunca disminuye, Matteo se perdía a sí mismo. No físicamente. Seguía sentado en su silla, con los auriculares puestos, los ojos fijos en la pantalla. Pero algo interno cambiaba. Después de una llamada difícil, pasaba los siguientes 40 minutos reproduciéndola en su mente en lugar de prepararse para la siguiente. Después de un rechazo, su estado emocional cambiaba tan drásticamente que perdía toda la tarde. Después de una crítica de su gerente, pasaba horas construyendo argumentos y defensas internas para conversaciones que nunca llegarían a ocurrir. Pensaba que el problema era la procrastinación. Así que probó técnicas de productividad. Pomodoro, bloques de tiempo, listas interminables. Nada funcionaba de manera consistente. Porque el problema no era la gestión del tiempo. Era la gestión del estado mental.
Pensaba que el problema era la adicción. Al teléfono, a las distracciones, a la necesidad constante de validación a través de métricas de rendimiento. Así que intentó desintoxicaciones digitales. Funcionaban. Por unos días. Luego todo volvía. Porque el problema no era el teléfono. Era lo que el teléfono estaba llenando. Matteo miraba los síntomas y los llamaba la enfermedad. La verdadera enfermedad tenía otro nombre. Y solo lo descubriría cuando un hombre llamado Sora Ishikawa decidió que era hora de una conversación que Matteo nunca había pedido. Sora Ishikawa no era el tipo de gerente que aparece en las portadas de las revistas de negocios. No gritaba. No usaba clichés motivacionales. No decoraba las paredes con metas coloridas ni eslóganes. Tenía 42 años, había trabajado en Tokio antes de mudarse a Nueva York, y había aprendido algo en Japón que la mayoría de los occidentales tarda décadas en comprender, si es que alguna vez lo comprenden. Un jueves por la tarde, sin ningún aviso formal, Sora apareció en el escritorio de Matteo. ¿Tienes unos minutos? En realidad no era una pregunta. Caminaron hacia una pequeña sala de reuniones en la parte trasera de la oficina. Sora cerró la puerta, se sentó y permaneció en silencio unos segundos antes de hablar. Matteo, he notado que tus resultados han sido inconsistentes desde que te uniste a la empresa. Como tu gerente, estoy aquí para ayudarte, no solo para evaluarte. Déjame preguntarte algo. Hizo una pausa. Cuando pierdes una venta, ¿qué te pasa en los siguientes 30 minutos? Matteo consideró dar una respuesta profesional y pulida. Pero en cambio, dijo la verdad. Sigo pensando en ello. Me irrito. Trato de entender que hice mal. Sora asintió, no como alguien que estuviera de acuerdo, sino como alguien que ya lo sabía. Y durante esos 30 minutos, preguntó, ¿estás disponible para la próxima oportunidad? Silencio. No, admitió Matteo. Eso es todo, dijo Sora con calma. Ese es el problema. Y entonces comenzó a explicarle algo que Matteo nunca había escuchado antes. Capítulo 2 JY. La soberanía que nadie te dio. Sora no empezó con filosofía. Empezó con una pregunta. ¿Sabes la diferencia entre un hombre que controla sus emociones y uno que no necesita controlarlas? Matteo no sabía la respuesta. El primero siempre está en guerra, dijo Sora. El segundo ha encontrado algo más profundo que la guerra. El concepto que Sora estaba a punto de presentar existe en Japón desde hace más de 2000 años. Pero su aplicación va mucho más allá de la cultura japonesa. Aparece, bajo diferentes nombres, en casi todas las tradiciones filosóficas que han superado la prueba del tiempo. JY. Los kanji revelan su esencia. J, el yo, el ego y, control, dominio, gobierno, pero la traducción literal pierde algo esencial. En el contexto japonés, JY no es la contención forzada de algo que quiere escapar. Es la soberanía natural de alguien que habita plenamente su mundo interior. Es la diferencia entre un hombre que mantiene a un animal encerrado en una jaula, y un hombre que nunca crió al animal en primer lugar. Sora se lo explicó a Matteo en términos más simples. Estás intentando controlar tus reacciones después de que ya han ocurrido. Eso es como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. JY no se trata de detener la avalancha. Se trata de no crear la nieve. Matteo permaneció en silencio. Tus reacciones emocionales, la rumiación, la irritación, el colapso tras el rechazo, no son el problema. Son el resultado. El problema es que nunca aprendiste a habitar el espacio que existe entre lo que te sucede y lo que haces con ello. Ese espacio tiene un nombre. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió a 4 campos de concentración, lo describió con una claridad que pocos han igualado. Lo llamó la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la propia respuesta ante cualquier estímulo, independientemente de las circunstancias externas. Frankl perdió a su familia. Perdió sus manuscritos. Perdió todo lo que el mundo llama libertad. Pero nunca perdió ese espacio interior. Y fue desde ese espacio que sobrevivió. Esto no es una idea abstracta. Es un lugar real, un lugar dentro de ti que existe antes de la reacción,
y que la mayoría de las personas nunca visita. Sora continuó, en Japón existe un concepto llamado ma, el espacio entre las cosas. En la música, es el silencio entre las notas. En la arquitectura, es el vacío que da significado a la estructura. En un ser humano, es la pausa entre el estímulo y la respuesta. JY es aprender a vivir en ese espacio. Matteo escuchaba, pero aún no comprendía del todo. Porque JY era solo la mitad de lo que Sora quería mostrarle. La otra mitad era más antigua y, en cierto sentido, más intimidante. Fusín, ¿alguna vez has visto a alguien que, sin importar lo que ocurre a su alrededor, simplemente no cambia? Preguntó Sora. No hablo de rigidez. Hablo de alguien que puede recibir una crítica devastadora y permanecer completamente presente. Alguien que puede perder una gran oportunidad y no derrumbarse. Alguien que puede estar bajo presión externa y mantenerse estable internamente. Matteo lo había visto. Era el propio Sora. Fusín, dijo Sora, no consiste en suprimir lo que sientes. Consiste en ser más grande que lo que sientes. Se trata de tener una mente que no se mueve porque está anclada en algo más permanente que las circunstancias. Los samuráis se entrenaban en Fusín no para volverse fríos, sino para no ser destruidos por el calor emocional. Existe una distinción fundamental que Occidente suele malinterpretar. Un guerrero con Fusín siente todo, profundamente. El dolor, la pérdida, la presión. Pero no está definido por esos sentimientos. La emoción pasa como el clima. Él permanece como la montaña. Un hombre que posee Fusín no es alguien que no siente. Es alguien que no es gobernado por lo que siente. Como encarnó el maestro espadachín y maestro zen del siglo XIX, Tess Yamaoka, este estado no se trata de insensibilidad, sino de maestría. Sora hizo una pausa. Has estado intentando convertirte en una persona diferente. Matteo. Lo que necesitas es un tipo diferente de centro. Capítulo 3. La crisis que lo reveló todo. 3 semanas después de esa conversación. Matteo enfrentó el peor momento de su trimestre. Una cuenta en la que había trabajado durante 2 meses se cerró con un competidor. Y lo peor es que no fue por el precio. El cliente había dicho, con una claridad incómoda, que percibía inestabilidad en Matteo. Que a veces parecía seguro y otras inseguro, y que esa inconsistencia generaba dudas. El rechazo no fue sobre el producto. Fue sobre Matteo. Y él lo sabía. Esa tarde, la oficina bullía de actividad. Las llamadas se superponían. La presión llenaba el ambiente. Sora se movía entre los escritorios con una presencia que parecía alterar la atmósfera misma. Calmado, preciso, sin apresurarse. Matteo estaba sentado en su escritorio, las manos sobre la mesa, mirando fijamente la pantalla. No podía marcar el siguiente número. No porque fuera perezoso, sino porque estaba paralizado por su estado interno. En su mente, todo giraba en bucle. Repasaba el negocio perdido, imaginaba lo que pensaría su gerente, anticipaba la reunión de Pipeline del viernes, temía ser clasificado entre los peores del equipo por 4º mes consecutivo. Todo ocurriendo al mismo tiempo. En silencio. Mientras la oficina seguía moviéndose a su alrededor. Tomó su teléfono. Abrió Instagram. Hizo scroll durante 30 segundos sin ver nada. Lo cerró. Abrió su correo. Lo cerró. Tomó un vaso vacío. Fue a buscar agua que no necesitaba. Escape. 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 No de una amenaza física, sino de sí mismo. Y en ese preciso momento, Sora se detuvo junto a su escritorio. No dijo nada. Simplemente miró la pantalla en blanco. El marcador abierto. Los 37 minutos que habían pasado sin una sola llamada. Sala de reuniones, dijo Sora. 3 palabras. Sin ningún juicio en su tono. Cuando se cerró la puerta, Sora hizo una pregunta que Matteo no esperaba. ¿Dónde estabas? Aquí, respondió Matteo automáticamente. No, dijo Sora. ¿Dónde estás? Silencio. Estaba pensando en la cuenta que perdí, y antes de eso, en lo que pensará el director el viernes, y antes de eso, en lo que pasó en mi última llamada esta mañana. El cliente fue grosero, y yo estaba
Se detuvo. Sora terminó la frase. Te quedaste ahí mentalmente durante horas. Matteo no respondió. Porque era verdad. No estás aquí, Matteo. Te mueves entre el pasado y el futuro tan rápidamente que el presente, el único lugar donde puedes actuar, está completamente vacío. Luego Sora dijo algo que Matteo tardaría semanas en comprender del todo. El problema no es que sientas estas cosas. El problema es que no tienes un centro al que regresar. Cuando llega la tormenta, tú te conviertes en la tormenta. Hizo una pausa. Un hombre con fusil puede estar en medio de un huracán y permanecer quieto, porque tiene algo más sólido que la tormenta dentro de él. Matteo lo miró. ¿Cómo lo haces? Entrenando, dijo Sora con calma. No en los momentos dramáticos, sino en los ordinarios. Capítulo 4. Los 90 días que cambian la estructura interna. Sora no le dio a Matteo un programa de 10 pasos. Le dio 3 prácticas. Solo 3. Y le dijo que si Matteo las aplicaba rigurosamente durante 90 días, algo en su estructura interior cambiaría de forma permanente, no como un hábito, sino como una identidad. La primera práctica, Sora la llamó el testimonio. Cada vez que surgía una emoción fuerte, ira, ansiedad, miedo, frustración, Matteo debía hacer una cosa antes de tomar cualquier acción. Nombrar lo que estaba ocurriendo en tercera persona. No estoy enojado, sino hay enojo surgiendo ahora. Suena simple. Es técnicamente simple, pero el efecto es profundo. Investigadores de la UCLA han descubierto que el simple acto de nombrar una emoción en lenguaje descriptivo, en lugar de identificarse con ella, reduce de forma medible la actividad en la amígdala, la estructura responsable de la respuesta de lucha o huida. Cuando te conviertes en el observador de la emoción en lugar de ser la emoción, la corteza prefrontal, la sede del juicio racional, recupera el control. Esto no es una metáfora. Es neurología. Matteo comenzó a practicar. Era incómodo. La mente resiste la observación. La mente quiere ser el evento, no el observador del evento. Pero con la repetición, algo cambió. Matteo comenzó a notar un espacio, pequeño al principio, casi imperceptible, entre el rechazo telefónico y la reacción interna, entre la crítica del gerente y el estado de colapso. Un momento, a veces solo 2 o 3 segundos, en el que estaba presente antes de la reacción. Este espacio era el JY en forma embrionaria. La segunda práctica, Sora la llamó el regreso al presente. Cada vez que Matteo se daba cuenta de que estaba mentalmente en el pasado o en el futuro, rumiando, anticipando, proyectando, debía realizar una acción física deliberada. No un ejercicio meditativo de respiración, sino una acción concreta. Tocar la superficie de una mesa con ambas manos y sentir su temperatura y textura durante exactamente 10 segundos. Suena primitivo, pero cumple una función neurológica específica. Ancla la conciencia en el cuerpo, que siempre existe en el presente. La mente viaja, el cuerpo no. En los primeros 15 días, Matteo realizó este movimiento decenas de veces al día. Con el tiempo, la frecuencia disminuyó porque el anclaje ocurría más rápidamente. El bucle de rumiación se iba acortando. La tercera práctica fue la más difícil. Sora la llamó la respuesta diferida. Cada vez que un estímulo desencadenaba una reacción impulsiva, el impulso de responder defensivamente a un correo electrónico, de discutir con un cliente difícil, de revisar el teléfono cuando aumentaba la ansiedad, Matteo debía imponer un retraso deliberado de 90 segundos antes de actuar. 90 segundos. Eso era todo. La neurocientífica Jill Bolte Taylor, quien sobrevivió a un derrame cerebral masivo y documentó la experiencia con precisión clínica, describe en su obra que cualquier emoción tiene un ciclo fisiológico de aproximadamente 90 segundos dentro del cuerpo. Cuando no alimentas la emoción con pensamientos adicionales, cuando simplemente observas y esperas, comienza a disiparse por sí sola. Son los pensamientos posteriores los que mantienen viva la emoción, no la emoción en sí misma. 90 segundos de inacción rompen el ciclo. Matteo aplicó esto a las llamadas de ventas. Cuando un cliente era agresivo, respiraba, esperaba y luego respondía, no con frialdad, sino con presencia. La diferencia que sentían los clientes era real.
Él comenzó a notarlo en sus reacciones. Había algo diferente en la calidad de atención que ofrecía una persona con Fusin. Cuando no estás gestionando tu propia reacción interna en tiempo real, cuando tu estado no depende de cómo va la conversación, te vuelves completamente disponible para la otra persona. Escuchas con una profundidad diferente. Percibes lo que se dice debajo de las palabras, y las personas lo sienten. Sin saber cómo nombrarlo, lo sienten. En el día 30, Matteo cerró el contrato más grande del mes para el equipo. En el día 60, su tasa de conversión había aumentado un 31%. En el día 90, ya no intentaba controlar sus reacciones. Simplemente se había convertido en alguien cuyas reacciones eran diferentes. Capítulo 5. Lo que la gente siente sin poder nombrarlo. Existe un fenómeno que ocurre cuando una persona alcanza un nivel avanzado de JY y Fusin combinados, y rara vez se describe con precisión. Las personas a su alrededor comienzan a sentir algo que no pueden nombrar. No es carisma en el sentido convencional, esa energía extrovertida y performativa que la cultura occidental suele confundir con liderazgo. Es casi lo contrario. Es una cualidad de presencia que transmite, sin palabras, que la persona no necesita nada de lo que tú puedes ofrecer como validación, y al mismo tiempo está completamente disponible para ti como ser humano. Esta combinación es extraordinariamente rara, y extraordinariamente magnética. Los psicólogos lo llaman dominancia no reactiva, la ausencia de cualquier necesidad de demostrar, defenderse u obtener aprobación. Y paradójicamente, esta ausencia de necesidad genera en los demás una especie de atracción instintiva, casi primitiva. La neurociencia tiene una explicación para esto. El sistema nervioso humano está constantemente calibrado por el entorno social. Leemos el estado interno de los demás a través de microexpresiones, calidad de voz, patrones de respiración y postura, en tiempo real y de manera inconsciente. Cuando nos encontramos con alguien cuyo estado interno es genuinamente estable, nuestro sistema nervioso lo registra como una señal de seguridad. Y la seguridad, a nivel evolutivo, es lo más valioso que un ser social puede ofrecer. Una persona con verdadero Fusin no está actuando la calma, está siendo calma. Y la diferencia entre la actuación y el ser es inmediatamente detectable, incluso por personas que no saben que están detectando. Matteo comenzó a notar esto también en sus relaciones fuera del trabajo. Conversaciones que antes terminaban en conflicto comenzaron a terminar en resolución, no porque hubiera aprendido técnicas de comunicación, sino porque había dejado de llevar su inestabilidad interior a las conversaciones. Las personas comenzaron a buscarlo con más frecuencia, no por consejo, sino por su presencia. Había algo que Sora había dicho al principio y que Matteo solo comprendió plenamente en el día 90. El nivel más aterrador de autocontrol no se siente como control en absoluto. Se siente natural. Y la naturalidad de un hombre que se ha convertido en dueño de su propio mundo interior es una de las cosas más raras que existen. Matteo había pensado que esa frase era hermosa cuando Sora la dijo. Ahora sabía que era verdad, porque había vivido en ambos lados. Había sido el hombre que luchaba contra sí mismo en silencio y perdía sistemáticamente ante estímulos que deberían haber sido irrelevantes. Y se había convertido en el hombre que observaba su propia tormenta sin convertirse en ella. No fue una transformación dramática. No hubo un momento de iluminación repentina. Fue una acumulación de pequeñas victorias sobre lo ordinario, la respuesta que no dio impulsivamente, el estado del que se recuperó más rápidamente, la presencia que mantuvo cuando todo a su alrededor presionaba para que reaccionara. Y entonces, en un día ordinario, sin ninguna circunstancia especial, se dio cuenta de que simplemente estaba ahí. Presente, completo, disponible, sin tener que gestionar nada. Esto es lo que nadie te dice sobre JY y Fusin. Estos conceptos no fueron creados para los samuráis. Fueron creados para el comerciante que necesitaba negociar bajo una presión extrema sin perder el juicio. Para el artesano que trabajaba durante años en un solo objeto sin dejar que la frustración degradara la calidad de su trabajo. Para el médico que necesitaba permanecer presente ante el sufrimiento de un paciente sin ser destruido por él. En otras palabras, fueron creados para personas exactamente en la situación de Matteo.
Y la razón por la que estos conceptos han sobrevivido 2000 años no es porque sean filosóficamente elegantes, aunque lo son. Es porque funcionan. Corresponden a algo real en la estructura de la experiencia humana que no cambia con la tecnología, la cultura, el mercado laboral ni el siglo en que naciste. El estado interior es el único territorio que gobiernas plenamente. Todo lo demás, el mercado, la economía, las opiniones de los demás, los resultados que persigues, existe fuera de tu jurisdicción. Solo tu estado interior es tuyo. Y la pregunta que este vídeo quiere dejarte no es ¿cómo vas a aplicar esto? La pregunta es, ¿alguna vez te has detenido a darte cuenta de cuánto de tu vida ha sido gobernada por estados que nunca elegiste? Quedan 3 cosas. Primera, el problema nunca fue lo que creías que era. La procrastinación, la adicción, la falta de disciplina son síntomas. El problema es el estado interior no gobernado. Y atacar el síntoma sin abordar la causa raíz es el trabajo más agotador y menos eficiente que existe. Segunda, JY y Fusin no son técnicas. Son arquitecturas internas. Llevan tiempo construirse, y se construyen a nivel micro, no heroico. Cada vez que creas el espacio entre el estímulo y la respuesta, estás poniendo un bloque. Cada vez que regresas al presente cuando la mente divaga, estás construyendo la estructura. No hay atajos, solo acumulación. Tercera, el nivel de autocontrol que genera respeto no es el que demuestras. Es el que te conviertes. Y cuando lo llegas a ser, cuando el centro está establecido, ya no necesitas luchar contra nada. Simplemente actúas desde un lugar que la mayoría de las personas nunca ha conocido. Matteo no cambió su trabajo. No cambió su ciudad. No cambió sus circunstancias. Cambió el único territorio que estaba bajo su control. Y ese territorio, cuando se gobierna con precisión, cambia todo lo que lo rodea. Si has llegado hasta aquí, ya has demostrado que no viniste buscando entretenimiento. Viniste buscando algo real. Suscríbete, no por mí, sino porque la próxima vez que necesites escuchar algo así, quieres asegurarte de que te encuentre. Si quieres continuar por este camino, uno de los vídeos que aparecen ahora fue creado específicamente para lo que estás viviendo. Muchas gracias por tu atención. Y recuerda, sé presente, camina con honor, sigue el camino. Hasta el próximo vídeo.